El destello de luz que sale de la Tierra aún necesita más de 4 años para llegar a la estrella más cercana. Incluso moviéndose a la velocidad límite del universo, cruzar la Vía Láctea tomaría casi 100.000 años. La física, tan encasillada como en sella a la humanidad dentro de una jaula construida con distancia y tiempo. Pero, ¿y si esa jaula no tiene por qué ser permanente? Los científicos ahora investigan un enfoque radical que podría llevar las naves espaciales 10 veces más rápido que la luz, no saltándose las leyes de la física, sino literalmente doblándola, comprimiendo expediciones de siglos en viajes medidos en décadas, con efectos similares a los de un espacio-tiempo deformado que ya aparecen en laboratorios. Si estás interesado, suscríbete, dale a me gusta y comencemos. De nuestras máquinas más rápidas nos dan la ilusión de velocidad. Un cohete deja la Tierra y desde el suelo se siente decisivo, casi dramático, como si finalmente estuviéramos rompiendo nuestras cadenas. Pero cuando ese movimiento se mide en comparación con la escala del universo, apenas cuenta. Lo que nos parece rápido es casi inmóvil para el espacio mismo. La intuición humana nunca fue diseñada para distancias interestelares. Evolucionó para juzgar ríos, valles y horizontes. Incluso los océanos nos parecen enormes. El espacio es algo completamente distinto. La luz establece el estándar. Viaja a casi 700 millones de millas por hora, lo suficientemente rápido como para rodear la Tierra varias veces en un solo segundo. Nada conocido puede superarla. Y sin embargo, incluso a esa velocidad, de un haz de luz tarda más de 4 años en llegar a la estrella más cercana más allá de nuestro Sol. 4 años continuos. Sin paradas, sin desacelerar, solo espacio vacío en todo el recorrido. Ese es el destino más cercano fuera de nuestro sistema solar. Extiende ese mismo viaje a lo largo de la Vía Láctea y los números pierden sentido. 100.000 años para cruzar la galaxia, más que toda la historia humana registrada, más que la agricultura, más que las ciudades, la escritura y la ciencia combinadas. A la velocidad de la luz, el universo todavía parece cerrado. Esta es la primera verdad dura del viaje interestelar. El espacio no es solo grande, está estructurado de una manera que resiste cruzarlo. Las estrellas parecen cercanas porque la luz lleva sus imágenes sin esfuerzo a través del vacío. El viaje físico no disfruta de ese privilegio. Cada estrella que ves por la noche representa un lugar visible pero inalcanzable, al menos por ahora. Ya hemos llegado hasta donde nuestra tecnología permite. A finales de los años 70, la humanidad lanzó las sondas Voyager, máquinas diseñadas para abandonar completamente el sistema solar. Han estado viajando casi medio siglo, más rápido que cualquier nave espacial construida hasta ahora. Hoy, sí están más lejos de la Tierra que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Y aún así, apenas están en la puerta del espacio interestelar. Incluso ahora, Voyager sigue tenuemente atada a la gravedad del Sol. No ha escapado por completo. En la escala de la galaxia, su viaje apenas ha comenzado. Si Voyager estuviera dirigido directamente a la estrella más cercana, necesitaría decenas de miles de años para llegar. Las civilizaciones surgirían y caerían durante ese tiempo. Los continentes se moverían. Las especies podrían desaparecer. La humanidad misma quizás no sobreviva lo suficiente para ver el destino. Esto no es un fallo de ambición, es una consecuencia de la física. Cada sistema de propulsión que hemos construido sigue la misma regla. Para avanzar, algo debe ser lanzado hacia atrás. Los cohetes químicos queman combustible. Si los propulsores de iones expulsan partículas cargadas. Los conceptos nucleares calientan el propulsante y lo expulsan a velocidades extremas. Diferentes métodos, mismo principio. Y las matemáticas son implacables. Cuanto más rápido quieres ir, más energía debes llevar. Cuanta más energía llevas, más masivo se vuelve tu nave. Cuanto más masivo, más difícil es acelerarla. El combustible termina usándose para empujar más combustible, masa o compuestos de masa. Este ciclo de retroalimentación se conoce como la ecuación del cohete. Los ingenieros la respetan, la temen y no pueden escapar de ella. Puedes optimizar diseños, puedes reducir desperdicios, puedes exprimir ganancias marginales, pero no puedes engañar a la inercia. En algún momento, añadir más combustible empeora el problema, no lo mejora. Incluso ideas extremas no logran cambiar el resultado. Los motores de fusión ofrecen una enorme densidad de energía. La antimateria promete una conversión perfecta de masa en energía.
En papel, parecen revolucionarios. En la práctica, todos chocan con la misma pared a medida que aumenta la velocidad. Cerca de la velocidad de la luz, si la resistencia no crece gradualmente, explota. Cada fracción adicional de velocidad requiere mucho más energía que la anterior. Empuja lo suficiente y las ecuaciones exigen energía infinita. Infinito no significa difícil, significa imposible. Esto no es un obstáculo tecnológico que espera ser resuelto, es una característica estructural de la realidad. Y el tiempo hace que todo sea peor. A medida que los objetos se mueven más rápido, el tiempo se ralentiza para ellos en relación con el resto del universo. Esto no es teórico, se ha medido repetidamente. Los relojes en movimiento marcan más lentamente. Las partículas que viajan cerca de la velocidad de la luz viven más de lo que deberían. Las matemáticas nunca han fallado. A velocidades relativistas. Un viaje que parece durar años a bordo podría corresponder a décadas o siglos en la Tierra. Podrías llegar a tu destino, pero todo lo que dejaste atrás sigue envejeciendo sin ti. Las sociedades cambian, el conocimiento avanza, la historia continúa, la exploración se convierte en separación. Esto a veces se describe como un agujero legal, una forma de alcanzar estrellas lejanas dentro de la vida humana. Pero tiene un costo que ninguna civilización puede aceptar fácilmente. No vuelves a casa, vuelves a un futuro que ya no te pertenece. Y eso es solo una parte del problema. La aceleración misma impone límites que la biología no puede ignorar. Los cuerpos humanos toleran solo fuerzas modestísimas. Un par de veces la gravedad de la Tierra ya lleva a los astronautas a sus límites. Una aceleración sostenida lo suficientemente fuerte como para alcanzar velocidades relativistas sería mortal. Los órganos se desplazan. La sangre lucha por circular. Se producen daños estructurales mucho antes de que el viaje realmente comience. La biología traza sus propios límites estrictos. Esto deja a la humanidad con opciones sombrías. Podemos desplazarnos lentamente por el espacio, aceptando viajes medidos en decenas de miles de años. Si podemos imaginar relaciones generacionales en las que sociedades enteras nacen, viven y mueren durante la travesía, sin ver jamás el destino al que estaban destinadas a llegar. O podemos abandonar por completo el viaje humano y confiar únicamente en las máquinas. Ninguna de estas opciones satisface la razón más profunda por la que miramos hacia afuera, porque este problema no solo trata de exploración, sino de supervivencia. La Tierra es un oasis en un entorno cósmico hostil. Cada otro mundo en nuestro sistema solar es letal a su manera. Demasiado caliente, demasiado frío, sin atmósfera, presión aplastante, radiación intensa. Incluso Marte, el candidato más prometedor cercano, mataría a un humano sin protección casi instantáneamente. La terraformación sigue siendo especulativa. Incluso las estimaciones más optimistas la sitúan a miles de años de distancia. Más allá de nuestro sistema solar, la situación cambia. Los astrónomos han confirmado miles de planetas orbitando estrellas distantes. Algunos son rocosos. Algunos se ubican en regiones donde podría existir agua líquida. Algunos se parecen lo suficiente a la Tierra como para inspirar una esperanza real. Podemos medir su tamaño, podemos analizar sus atmósferas, podemos detectar indicios de vapor de agua y moléculas complejas a años luz de distancia en el espacio. Podemos verlos, simplemente no podemos alcanzarlos. El planeta potencialmente habitable más cercano se encuentra a poco más de 4 años luz de distancia. Con la tecnología actual, alcanzarlo tomaría más tiempo del que los humanos modernos hemos existido como especie. Otros se sitúan a decenas o cientos de años luz, donde los tiempos de viaje dejan de sentirse como viajes y empiezan a parecer eras geológicas. Estas distancias no prueban la paciencia, borran la relevancia. Esta es la verdadera prisión. No los límites de combustible, ni el diseño del motor, sino la distancia misma. El universo nos permite observar mundos extraordinarios mientras nos niega los medios para visitarlos. Conocimiento sin acceso, descubrimiento sin llegada, a menos que nuestra comprensión del movimiento sea incompleta, a menos que el error haya sido siempre asumir que la nave debe recorrer la distancia en absoluto. Esa silenciosa realización marca el fin de todo lo que creíamos saber sobre el viaje y el comienzo de una forma de pensar radicalmente diferente sobre el movimiento a través del universo. La barrera que nos detiene no es tecnológica ni algo que simplemente podamos sortear con ingeniería.
Fue descubierta hace más de un siglo, escrita silenciosamente en ecuaciones que transformaron la forma en que la humanidad entiende la realidad misma. En 1905, Albert Einstein publicó una teoría que reveló algo profundamente inquietante sobre el universo. El espacio y el tiempo no eran cosas separadas, estaban entrelazados y una vez unidos, imponían un límite que nada con masa podría superar. Ese límite es la velocidad de la luz. A simple vista, parece una regla sencilla, una señal cósmica de velocidad colocada arbitrariamente por la naturaleza. Pero Einstein mostró que es mucho más fundamental que eso. La velocidad de la luz no es solo la cosa más rápida que conocemos. Es la velocidad máxima a la que causa y efecto pueden propagarse a través del espacio-tiempo. Está inscrita en la estructura misma de la realidad. Antes de Einstein, se asumía que el tiempo era universal. Un segundo transcurría igual en todas partes y para todos. El espacio era un escenario fijo donde los eventos se desarrollaban independientemente del movimiento. Einstein destruyó esa imagen reconfortante. Demostró que el tiempo depende del movimiento y el movimiento del tiempo. Cambia uno y el otro responde. A medida que un objeto se mueve más rápido a través del espacio, se mueve más lentamente en el tiempo. Esto no es filosófico, es medible. Un reloj en una nave espacial de movimiento rápido realmente marca el tiempo más lentamente que uno en la Tierra. A velocidades cotidianas, la diferencia es microscópica. Sí, pero a medida que la velocidad aumenta, el efecto se vuelve dramático. Acércate a la velocidad de la luz y el tiempo se estira, se ralentiza y casi se detiene. Esto crea una trampa devastadora para los viajes interestelares. Para moverse más rápido debes añadir energía. Para añadir energía debes acelerar la masa. Pero a medida que la masa se acelera, el espacio-tiempo mismo resiste el cambio. El objeto se vuelve más difícil de empujar, no porque sus átomos cambien, sino porque la geometría del espacio-tiempo empuja hacia atrás. Cada aumento en la velocidad requiere más energía que el anterior, hasta que la demanda crece sin límite. Cerca de la velocidad de la luz, las demandas de energía no solo aumentan, explotan. Exactamente a la velocidad de la luz, las ecuaciones exigen energía infinita. Infinito no significa difícil. Sí significa prohibido. Ningún motor, ningún combustible, ninguna tecnología futura puede suministrar energía infinita. Por eso, la velocidad de la luz no es solo un límite práctico, es un límite estructural. Los aceleradores de partículas lo prueban a diario. Partículas subatómicas se lanzan en torno a anillos enormes, al 99,999% de la velocidad de la luz. Y no importa cuánta energía añadan los científicos, esas partículas nunca cruzan el umbral. Solo se acercan asintóticamente. Cada experimento confirma las predicciones de Einstein con una precisión inquietante. La velocidad de la luz no es negociable. Esta realización proyectó una larga sombra sobre los viajes más veloces que la luz. Durante décadas, se consideró imposible por definición. Las propuestas se descartaron de plano, no porque carecieran de imaginación, sino porque parecían violar la causalidad misma. Si algo pudiera moverse más rápido que la luz, entonces en ciertos marcos de referencia podría llegar antes de haber partido. Los efectos podrían preceder a las causas. Los mensajes podrían recibirse antes de enviarlos. La realidad no tolera ese tipo de contradicción. La dilatación del tiempo hace que esto sea aún más penalizador. Incluso si aceptamos viajar justo por debajo de la velocidad de la luz, el costo es severo. La tripulación podría experimentar unos pocos años a bordo de su nave, mientras en la Tierra pasan siglos. No volverían como exploradores, sino como refugiados temporales, desplazados de su propia civilización. Su conocimiento estaría desactualizado, su cultura sería irrelevante, su hogar transformado más allá del reconocimiento. Y esto a veces se presenta como una solución ingeniosa, una forma de alcanzar estrellas distantes en una vida humana. Pero no es una solución para la especie. Rompe la continuidad, fragmenta la historia, convierte la exploración en abandono. Las ecuaciones de Einstein parecían absolutas. Durante décadas, los físicos buscaron grietas, con la esperanza de encontrar una suposición pasada por alto o una laguna oculta. Exploraron combustibles exóticos, motores extremos, asistencias gravitatorias, incluso civilizaciones enteras lanzadas a bordo de naves generacionales. Nada de eso importaba.
Cada propuesta seguía dependiendo de acelerar la masa a través del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo imponía su límite sin piedad. La pared se mantenía firme. Luego, lentamente, la perspectiva cambió. Y la teoría de Einstein no dice que nada pueda moverse más rápido que la luz. Dice que nada con masa puede moverse más rápido que la luz a través del espacio. Esa distinción suena sutil, casi trivial, hasta que te das cuenta de cuán cuidadosamente está redactada. Las ecuaciones no ponen restricción alguna sobre qué tan rápido puede cambiar el espacio en sí. Y ya sabemos que el espacio puede cambiar muy rápidamente. En escalas mayores, el universo se está expandiendo. Las galaxias distantes no huyen como metralla de una explosión. El espacio entre ellas se está estirando más allá de cierta distancia. Esa expansión aleja a las galaxias de nosotros más rápido de lo que la luz puede cruzar esa brecha. Esto no viola la relatividad porque, localmente, nada supera la velocidad de la luz. La geometría misma evoluciona. En otras palabras, el universo ya permite una separación más rápida que la luz. Esta realización rompió la pared. Si el espacio en sí puede expandirse más rápido que la luz, entonces quizás también pueda contraerse. Si la distancia no es fija, sino una propiedad de la geometría, entonces cambiar la geometría cambia la distancia. No necesitas superar la velocidad del universo si puedes remodelarlo. Este replanteamiento lo cambió todo. En lugar de preguntar cómo empujar una nave espacial con más fuerza, algunos físicos comenzaron a preguntar cómo manipular directamente el espacio-tiempo. La gravedad ya hace esto de manera natural. Los objetos masivos doblan el espacio-tiempo hacia adentro y los objetos siguen esas curvas. Ese doblamiento es lo que experimentamos como gravedad. Los planetas orbitan no porque sean atraídos por cuerdas invisibles, sino porque siguen trayectorias curvas a través del espacio-tiempo. Las ecuaciones que describen la gravedad no limitan cómo puede curvarse el espacio-tiempo, solo describen cuánta energía y presión se requieren para producir una curvatura determinada. Esa realización resultó inquietante porque significaba que el límite de velocidad no era una pared después de todo. Era una regla sobre el movimiento dentro del espacio-tiempo, no una regla sobre el espacio-tiempo en sí. La barrera permaneció intacta, pero surgió la posibilidad de rodearla. Piensa en un largo camino serpenteante por las montañas. Solo puedes caminar a cierta velocidad. Pero si las montañas mismas cambian, acercando el destino, llegas sin aumentar nunca tu velocidad. No has roto las reglas de caminar. Has cambiado el paisaje. Las ecuaciones de Einstein permiten que el paisaje cambie. Durante años, estas ideas vivieron en silencio en las matemáticas, descartadas como curiosidades sin significado físico, soluciones técnicamente válidas, pero asumidas como irrealizables, interesantes pero irrelevantes. Luego, alguien decidió tomarlas en serio, no como fantasía, no como metáfora, sino como ingeniería, al menos en principio. Esa decisión marcó el momento en que los viajes más rápidos que la luz volvieron a entrar en la física, no como una violación del trabajo de Einstein, sino como una consecuencia del mismo. La velocidad de la luz permaneció intacta, la causalidad quedó protegida. Las reglas no se rompieron, se usaron de manera diferente. Einstein no encerró el universo en una inmovilidad absoluta, describió su arquitectura, y en esa arquitectura, se parecen existir pasillos que no implican superar la luz en absoluto. La pregunta ya no era si el límite de velocidad podía ser roto. La pregunta se convirtió en si el espacio-tiempo en sí podía ser hecho para moverse. Una vez que la cuestión pasó de cuánto puede avanzar una nave a cómo puede ser moldeado el espacio mismo, el problema entró en territorio completamente nuevo. Ya no se trataba de motores, combustible o empuje. Se trataba de geometría. La distancia dejó de ser un obstáculo fijo para convertirse en algo que podría ajustarse, como doblar un mapa en lugar de caminar sobre él. A mediados de los años 90, un físico decidió ver qué pasaría si las ecuaciones de Einstein se tomaran al pie de la letra y se empujaran en esta nueva dirección. Usando las mismas matemáticas que describen la gravedad, ya los agujeros negros y la expansión del universo, Miguel Alcubierre hizo una pregunta simple pero radical. ¿Podría el espacio-tiempo en sí mismo ser dispuesto de una manera que lleve un objeto más rápido que la luz sin que el objeto se mueva localmente más rápido que la luz? Las ecuaciones respondieron que sí. Lo que emergió no fue un vehículo tradicional que corre a través del espacio, sino algo mucho más extraño,
una región del espacio-tiempo con forma de burbuja en movimiento. Dentro de esa burbuja, el espacio permanece plano y tranquilo, idéntico al espacio que experimentamos en la Tierra. El tiempo fluye normalmente. La física se comporta exactamente como se espera, sin fuerzas aplastantes, sin gravedad extrema, sin distorsión de relojes. Todo el drama sucede afuera. Frente a la burbuja, el espacio-tiempo está comprimido. Las distancias se acortan. El destino se acerca. Detrás de la burbuja, el espacio-tiempo se expande, estirando la distancia ya recorrida. Este desequilibrio crea movimiento no empujando la nave hacia adelante, sino moviendo el espacio-tiempo mismo. La burbuja cabalga esa distorsión como una ola llevada hacia adelante sin que la nave dentro acelere nunca. La nave no cruza la distancia se reordena a su alrededor. Una analogía útil no es un motor, sino una cinta transportadora. Quédate quieto en la cinta y aún así te mueves por la habitación. O imagina a un surfista montando una ola en el océano. El surfista no nada más rápido que el agua debajo de él. Está siendo llevado por el movimiento de la ola misma. De la misma manera, si una burbuja de deformación lleva una nave espacial sin que la nave localmente supere ningún límite de velocidad, esta distinción es fundamental. El límite de velocidad de Einstein se aplica a los objetos que se mueven a través del espacio-tiempo. El concepto de deformación evita eso por completo. Localmente, nada se mueve más rápido que la luz. Ninguna partícula dentro de la burbuja viola la relatividad. Ninguna señal supera la causalidad. Desde la perspectiva de la nave, está en reposo, flotando en el espacio-tiempo ordinario mientras el universo se reconfigura a su alrededor. Matemáticamente, esto marca toda la diferencia, porque la nave nunca acelera. No se aplican las penalizaciones relativistas habituales. No hay dilatación del tiempo que separe a la tripulación de la línea de tiempo de la Tierra, y ni contracción de la longitud que distorsione su entorno, ni requiere energía infinita. Los escenarios de pesadilla asociados con viajes a casi la velocidad de la luz simplemente desaparecen. Desde dentro de la burbuja, la experiencia sería casi aburrida. Podrías caminar por la cabina, comer una comida, realizar experimentos, dormir, despertar y nada parecería inusual. Tus relojes marcarían el mismo ritmo que los relojes en casa. Si viajaras a una estrella cercana y regresaras, no descubrirías que habían pasado siglos en tu ausencia. Saldrías y volverías dentro de la misma era histórica. Eso solo ya hace que la idea sea revolucionaria. El viaje relativista tradicional ofrece velocidad a costa del tiempo. El viaje warp ofrece velocidad sin exilio temporal. La distancia se colapsa sin separarte de tu civilización. La exploración se convierte en algo del que puedes regresar. La aceleración también desaparece por completo de la ecuación. Con un propulsor convencional, alcanzar velocidades extremas requiere una aceleración prolongada que mataría instantáneamente a un cuerpo humano. Dentro de una burbuja warp no hay aceleración en absoluto. La nave no se siente empujada. Los ocupantes no experimentan fuerzas inerciales. Incluso un cambio repentino en la velocidad efectiva sería imperceptible desde dentro de la burbuja. Desde una perspectiva de ingeniería, esto elimina una de las barreras más brutales para el viaje interestelar. Ya no necesitas diseñar naves pensando en sobrevivir a fuerzas aplastantes. Instrumentos delicados permanecen intactos, organismos biológicos no resultan dañados. En principio, y ecosistemas enteros podrían ser transportados sin estrés. Sin embargo, para un observador externo, la burbuja warp parecería profundamente extraña. La luz que pasa cerca de un espacio-tiempo fuertemente curvado no se comporta normalmente. Delante de la burbuja, la luz podría comprimirse en energías mayores. Detrás de ella, la luz se estiraría en energías menores. Dependiendo de la geometría y la velocidad, la nave podría parecer distorsionada, atenuada, desplazada en color o incluso parcialmente invisible. No parecería un objeto que se mueve rápidamente, sino una perturbación en la estructura del espacio mismo en movimiento. Y esa perturbación podría desplazarse de manera extraordinariamente rápida. En la solución original de Alcubierre no había límite superior en la velocidad efectiva. 10 veces la velocidad de la luz era trivial. 100 veces estaban permitidas. 1000 veces todavía satisfacían las ecuaciones porque nada dentro de la burbuja rompía el límite de velocidad.
El límite de velocidad ya no se aplicaba de la manera habitual. Esto fue lo que sorprendió a los físicos cuando la solución fue publicada por primera vez. Las ecuaciones no eran especulativas, eran la relatividad general estándar. El mismo marco matemático que predice con precisión los agujeros negros, las ondas gravitacionales y la curvatura de la luz alrededor de las estrellas también permitía esta configuración. No había pasos ilegales ni supuestos rotos. La solución era incómoda pero válida. No decía que el viaje Warp fuera fácil, decía que estaba permitido. Durante años, la idea existió principalmente en teoría, indiscutida con cautela y a menudo descartada como poco práctica. Los requerimientos energéticos parecían catastróficos. Los materiales parecían exóticos, pero algo fundamental había cambiado. El viaje más rápido que la luz ya no era descartado por la propia física. Había cruzado un umbral crítico. Pasó de ser imposible a estar permitido, pero extremo. Esa diferencia importa más de lo que parece. La historia muestra que muchas tecnologías existen en ese incómodo punto intermedio. Durante décadas, el vuelo estuvo permitido mucho antes de que los motores fueran lo suficientemente potentes. La energía nuclear era matemáticamente posible antes de que existieran reactores. Los viajes espaciales eran teóricos mucho antes de que los cohetes los hicieran práctico. El viaje Warp había entrado en esa misma categoría. El universo, según sus propias reglas, no prohibía este movimiento. Solo exigía condiciones inusuales. Eso significaba que el problema ya no era filosófico, era técnico. Y los problemas técnicos, con suficiente tiempo e ingenio, tienen una forma de abordarse desde ángulos inesperados. El concepto Warp también obligó a los físicos a repensar qué significa realmente el movimiento. Estamos acostumbrados a pensar en el movimiento como objetos cambiando de posición. El viaje Warp redefine el movimiento como un cambio en la forma de la geometría. No estás corriendo por el cosmos, estás reconfigurando el cosmos para que el destino venga a ti. Ese cambio es profundo. Sugiere que la distancia no es una barrera inmutable, sino una propiedad del espacio-tiempo que podría ser manipulada. Se reconfigura el universo de un escenario rígido a una estructura flexible que puede doblarse, estirarse y fluir bajo las condiciones adecuadas. Por supuesto, esa flexibilidad tiene un precio. Las burbujas Warp requieren que el espacio-tiempo esté curvado de formas altamente inusuales. Crear esas curvaturas demanda configuraciones de energía diferentes a todo lo que manejamos rutinariamente. Las ecuaciones lo permiten, pero no lo hacen conveniente. Y eso conduce directamente al desafío más difícil de todos. Si el espacio-tiempo puede ser modelado así, ¿qué tipo de energía se necesita para hacerlo realmente? Esa pregunta determinaría si el viaje Warp permanecía como una curiosidad matemática o el primer paso para dejar atrás nuestra prisión cósmica. El concepto Warp persiste porque las matemáticas lo permiten. Pero las matemáticas son solo la primera puerta. Más allá de ella espera el desafío real, uno mucho menos indulgente que las ecuaciones en una página. Si el espacio-tiempo puede ser moldeado en una burbuja en movimiento, entonces algo debe suministrar la energía que obliga al espacio a curvarse de una manera tan antinatural. Y cuando los físicos siguieron esa línea hasta su conclusión, se encontraron de frente con el obstáculo más serio de todos: la energía. Las ecuaciones de Einstein son claras en un punto. El espacio-tiempo no se curva por sí solo, responde a la energía y la presión. La materia ordinaria curva el espacio-tiempo hacia adentro, creando gravedad, atrayendo objetos juntos, formando estrellas, planetas y galaxias. Esta curvatura hacia adentro es familiar y está en todas partes. Vivimos dentro de ella. Reorbitamos dentro de ella. Caemos a través de ella. Una burbuja de deformación exige el comportamiento opuesto: reducir el espacio frente a una nave espacial y estirarlo detrás. El espacio-tiempo debe curvarse hacia afuera en ciertas regiones. Eso requiere una densidad de energía negativa. No antimateria, que aún tiene energía positiva. No materia oscura, que se comporta gravitacionalmente como la materia normal. Algo más extraño, algo que empuja el espacio-tiempo hacia afuera en lugar de jalarlo hacia adentro. En términos simples, la energía normal atrae, la energía negativa repulsa. Al principio, esto parecía fatal.
Ninguna sustancia conocida se comporta de esta manera a gran escala. Cada forma de materia y energía con la que interactuamos rutinariamente aporta energía positiva al espacio-tiempo. Y las estrellas curvan el espacio-tiempo hacia adentro. Los planetas hacen lo mismo. Incluso la radiación añade energía positiva. La energía negativa solo aparecía como una posibilidad matemática, una solución permitida por las ecuaciones, pero aparentemente ausente del universo real. Entonces, los físicos calcularon cuánta de esta energía exótica sería necesaria. Las respuestas iniciales fueron devastadoras. Para crear una burbuja de deformación lo suficientemente grande como para contener incluso una nave pequeña, las ecuaciones exigían una cantidad de energía negativa comparable a la energía de masa de todo un planeta, en algunos modelos tanto como Júpiter. Esa masa tendría que convertirse completamente en energía usable y colocarse con una precisión casi perfecta alrededor de la burbuja. Esto no solo era difícil, era absurdo. Incluso imaginar tales recursos ponía en duda su plausibilidad. Planetas enteros convertidos en combustible, enfocados en una cáscara en movimiento de distorsión del espacio-tiempo, simplemente para transportar una nave. Para muchos investigadores, esto parecía cerrar el caso. Las máquinas de deformación estaban permitidas por la física, pero requerían ingredientes que el universo no parecía dispuesto a proporcionar. Durante un tiempo, el interés decayó. Pero la historia no terminó allí, porque la física rara vez lo hace. El siguiente avance no vino de estrellas exóticas ni de partículas hipotéticas, sino del espacio vacío mismo. Según la teoría cuántica, el vacío no está realmente vacío. Está vivo con fluctuaciones, pequeñas ráfagas de energía donde las partículas aparecen y desaparecen brevemente. Normalmente, de estas fluctuaciones se cancelan sin dejar efecto observable. El espacio parece vacío porque el caos se equilibra a sí mismo. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, ese equilibrio puede ser perturbado. Cuando dos placas metálicas sin carga se colocan extremadamente juntas, las fluctuaciones cuánticas entre ellas se restringen. Algunas longitudes de onda de partículas virtuales no pueden existir en el espacio estrecho. Fuera de las placas, todas las longitudes de onda siguen permitidas. Este desequilibrio crea una pequeña diferencia de presión que empuja las placas juntas. Este fenómeno se conoce como el efecto Casimir. Lo que lo hace notable no es la fuerza en sí, que es diminuta, sino lo que representa. El espacio entre las placas contiene menos energía que el vacío circundante en relación con su entorno. Esa región tiene densidad de energía negativa. No es una hipótesis, no es una teoría, está medida, verificada, es real. Este descubrimiento cambió la conversación. La energía negativa sí existía en la naturaleza. No en cantidades inmensas, no en formas convenientes, pero indudablemente presente. El universo no prohibió la energía negativa de inmediato. La permitía en cantidades microscópicas cuidadosamente controladas. Esto planteó una pregunta peligrosa. Si la energía negativa puede existir localmente y brevemente, ¿podría ser manipulada? ¿Podrían organizarse muchas regiones pequeñas juntas? ¿Podría la geometría reducir la cantidad necesaria? ¿Podría un diseño inteligente reemplazar la fuerza bruta? Los físicos volvieron a las ecuaciones de la deformación con renovado interés, y lo que encontraron fue alentador. Si la cantidad de energía requerida no era fija, dependía en gran medida de la forma y estructura de la burbuja de deformación. Los modelos iniciales usaban geometrías simples porque facilitaban las matemáticas. Paredes gruesas, transiciones bruscas, simetría limpia. Pero la simplicidad en las matemáticas a menudo oculta ineficiencias en la física. Al reconfigurar la forma de la burbuja, adelgazar sus paredes, suavizar sus límites, permitir oscilaciones dinámicas en lugar de campos estáticos, los investigadores descubrieron que la energía negativa necesaria bajaba drásticamente, no por márgenes pequeños, sino por órdenes de magnitud. Cada refinamiento reducía aún más la demanda. El problema cambió. En lugar de necesitar cantidades planetarias de energía negativa, si algunos modelos optimizados reducen el requerimiento a algo más cercano a la masa de una nave espacial, todavía exótico, todavía no disponible, pero ya no catastróficamente imposible. Esta distinción importa. La física no se preocupa si algo es fácil, solo si está prohibido.
Y las ecuaciones nunca prohibieron las burbujas de deformación, simplemente exigieron condiciones muy por encima de nuestro alcance actual. El efecto Casimir ofreció una prueba de principio. La densidad de energía negativa podría crearse artificialmente, aunque solo a escalas microscópicas. El desafío era ampliarla, y escalar en física nunca es trivial. Las fuerzas de Casimir se debilitan rápidamente con la distancia. Mueve las placas un poco más lejos y el efecto se desploma. Lo que funciona en nanómetros no funciona automáticamente en metros. Y aquí es donde la dificultad se profundiza. Las máquinas de deformación no solo requieren grandes cantidades de energía, requieren control preciso sobre cómo esa energía se distribuye en el espacio-tiempo. Errores mínimos podrían desestabilizar la burbuja. Gradientes de energía desiguales podrían producir radiación intensa o efectos gravitacionales. El margen de error es implacable. Y aún así, la puerta nunca se cerró. Cada vez que los investigadores revisaban las ecuaciones, surgía la misma conclusión. Ninguna ley fundamental prohibía esa configuración. Ningún principio de la física la declaraba imposible. El universo no se resistía con una parada dura, simplemente exigía una precisión extrema y estados de energía desconocidos. Este es un lugar peligroso para que el escepticismo se establezca. La historia muestra que, y una vez que algo pasa de ser imposible a simplemente difícil, suele haber progreso. La energía nuclear, que en su momento fue descartada como poco práctica, se convirtió en realidad cuando se encontraron las técnicas adecuadas. Los semiconductores existían en teoría mucho antes de que la fabricación los hiciera útiles. Incluso el vuelo permaneció en ese incómodo terreno intermedio durante décadas. La energía de deformación ahora ocupaba ese mismo espacio. El problema ya no era filosófico, era experimental. ¿Podría generarse energía negativa en cantidades mayores? ¿Podrían amplificarse o disponerse de manera coherente las fluctuaciones del vacío? ¿Podría el espacio-tiempo ser inducido a adquirir la forma necesaria sin desgarrarse a sí mismo? Estas ya no eran preguntas abstractas, y eran desafíos de ingeniería que esperaban en los laboratorios, instrumentos y fondos, y lentamente, silenciosamente, esos laboratorios comenzaron a aparecer. La barrera energética seguía siendo el mayor obstáculo, pero ya no era una pared absoluta. Tenía grietas, estrechas, pero reales. A través de esas grietas, surgió una nueva idea, una que empujaría la investigación de la propulsión de deformación fuera de las ecuaciones y hacia experimentos físicos. Si existía energía negativa, incluso en cantidades diminutas, quizás el propio espacio-tiempo pudiera ser suavemente ajustado al principio, luego de manera más deliberada. La pregunta ya no era si el viaje por deformación violaba las leyes de la física. Si la pregunta se convirtió en si la humanidad alguna vez podría aprender a manejar esa extraña energía sutil oculta en el espacio vacío lo suficiente como para moldear el espacio-tiempo a propósito. Y esa pregunta pronto sería puesta a prueba, no en teoría, sino en el laboratorio. Durante décadas, las propulsiones de deformación vivieron cómodamente en el papel. Existían en ecuaciones, simulaciones y discusiones especulativas, aisladas de las complicadas restricciones de la realidad. Las matemáticas decían que el espacio-tiempo podía ser moldeado de esa manera, pero las matemáticas por sí solas no mueven naves espaciales. Para cruzar el siguiente umbral, la física de deformación necesitaba algo mucho más peligroso que la teoría. Necesitaba evidencia experimental. Esa transición comenzó en silencio. Tan lejos de los titulares de ciencia ficción, en laboratorios de investigación enfocados en preguntas en las que la mayoría de las personas nunca piensan. ¿Cómo se comporta el espacio vacío? ¿Puede manipularse la energía del vacío? ¿Existen formas medibles de doblar el espacio-tiempo sin objetos masivos como planetas o estrellas? Uno de los científicos atraídos por estas preguntas fue Harold White, un físico que trabajaba en el Centro Espacial Johnson de la NASA. White no intentaba construir una nave de deformación. Estaba estudiando la física de propulsión en los límites de lo que se consideraba ciencia respetable, explorando si conceptos exóticos podrían algún día ofrecer alternativas a los cohetes convencionales. White entendía el escepticismo que rodeaba las propulsiones de deformación. Lo compartía, pero también reconocía algo importante. Las ecuaciones de Alcubierre no eran fantasía. Eran soluciones válidas a las ecuaciones de campo de Einstein. Si eran válidas,
Entonces, el propio espacio-tiempo no prohibía geometrías similares a las de deformación. La verdadera cuestión era la escala. ¿Podría incluso crearse una pequeña versión de una burbuja de deformación? White y su equipo se centraron en el único fenómeno conocido que produce de manera confiable una densidad de energía negativa, el efecto Casimir. En condiciones controladas de laboratorio, trabajaban con placas dispuestas con precisión y campos electromagnéticos, midiendo fuerzas extremadamente pequeñas con sensibilidad extraordinaria. Estos experimentos no estaban diseñados para mover nada, estaban diseñados para observar si el espacio-tiempo respondía, y aunque fuera débilmente, a diferencias de energía del vacío ingenierizadas. Al principio, el objetivo era modesto: medir, confirmar, eliminar ruidos. Luego, algo inesperado apareció en los datos. Bajo configuraciones específicas, los sensores detectaron pequeñas distorsiones consistentes con una geometría de espacio-tiempo deformada. No era gravedad por masa, no era interferencia electromagnética, era una señal sutil y repetible que coincidía con lo que los modelos teóricos predecían para una estructura microscópica similar a una deformación. En esencia, había surgido una burbuja de deformación, no lo suficientemente grande para mover un grano de arena, ni lo bastante potente para transportar algo, pero real. Este fue un momento crítico. Por primera vez, la geometría de la propulsión de deformación ya no quedó confinada a las ecuaciones. Se había generado, medido y reproducido en un laboratorio una estructura que se asemejaba a la distorsión del espacio-tiempo de Alcubierre. La escala era nanoscópica, millones de veces menor que cualquier cosa útil para la propulsión, pero la implicación era profunda. El espacio-tiempo podía ser moldeado de manera deliberada. El equipo de White repitió los experimentos, perfeccionó su instrumentación y verificó que el efecto solo aparecía bajo condiciones específicas predichas por la teoría. Cuando esas condiciones cambiaban, el efecto desaparecía. Esa correlación era importante. Sugería que el fenómeno no era un artefacto o una coincidencia, sino una respuesta física real. El escepticismo siguió de inmediato, como era de esperarse. De las afirmaciones extraordinarias exigen un escrutinio extraordinario. Otros físicos propusieron explicaciones alternativas: artefactos electromagnéticos, ruido térmico, errores en mediciones cuánticas. El grupo de White abordó estos aspectos de forma sistemática, aislando variables, calibrando sensores y descartando fuentes conocidas de interferencia. Aunque el debate continúa, el resultado principal sigue siendo difícil de descartar por completo. Se había observado una distorsión del espacio-tiempo compatible con la geometría de deformación. Esto llevó la investigación de la propulsión de deformación a una categoría completamente nueva. Ya no era solo especulación, había entrado en una fase temprana de experimentación, la etapa más frágil y controvertida de cualquier tecnología revolucionaria. La NASA respondió con cautela. Las declaraciones públicas enfatizaron la prudencia, señalando que el trabajo era preliminar y que las aplicaciones prácticas aún estaban muy lejos. Sin embargo, en privado, aumentaron los fondos. Sí, se aprobó equipo más sofisticado, se incorporaron investigadores adicionales. El trabajo pasó de ser una simple curiosidad a convertirse en un programa de investigación estructurado. La barrera psicológica había sido superada. Una vez que se observa un fenómeno en el laboratorio, incluso a escala microscópica, se vuelve mucho más difícil descartarlo. Los ingenieros comienzan a preguntarse cómo amplificarlo. Los físicos empiezan a perfeccionar modelos. Las propuestas de proyectos de investigación se vuelven más fáciles de justificar. La idea deja de ser objeto de risa en las reuniones y empieza a ser discutida seriamente. La física del warp cruzó esa línea. Las implicaciones iban mucho más allá de la propulsión. Si se pudiera deformar el espacio-tiempo deliberadamente a pequeñas escalas, sugería nuevas maneras de pensar sobre la gravedad, la energía del vacío y la estructura de la realidad misma. La investigación sobre warp comenzó a solaparse con la teoría cuántica de campos, la física de la materia condensada y la ciencia de materiales avanzados, y planteó una idea inquietante. Si los humanos pueden crear efectos de deformación microscópicos con tecnología rudimentaria, ¿qué podría ser capaz de hacer una civilización siglos o milenios por delante de nosotros?
Esta pregunta inspiró una línea de investigación completamente diferente. ¿Qué burbujas distorsionan el espacio-tiempo? La distorsión del espacio-tiempo produce ondas gravitacionales. Estas ondas viajan hacia afuera a la velocidad de la luz, llevando información sobre el movimiento y la geometría de la fuente que las generó. Si ya hemos detectado ondas gravitacionales provenientes de fusiones de agujeros negros y colisiones de estrellas de neutrones, eventos ocurridos a miles de millones de años luz de distancia. Si un motor warp a gran escala estuviera operando en alguna parte de la galaxia, no sería silencioso. Dejaría una firma. Los físicos comenzaron a modelar cómo sería una burbuja warp en movimiento para los detectores de ondas gravitacionales. Los patrones eran distintivos, diferentes a los eventos astrofísicos naturales. Una burbuja warp produciría distorsiones asimétricas sostenidas, no los breves destellos asociados con colisiones cósmicas. En otras palabras, los motores warp dejarían huellas digitales. Esto llevó a una idea radical. En lugar de esperar a construir un motor warp a gran escala nosotros mismos, ¿y si pudiéramos detectar evidencia de que alguien más ya lo había hecho? No viendo sus naves, sino escuchando al propio universo. Los observatorios de ondas gravitacionales han existido solo por poco tiempo. La humanidad detectó su primera onda gravitacional confirmada en 2015. Desde entonces, nuestros instrumentos se han vuelto más sensibles, pero aún son rudimentarios en comparación con lo que lograrán los futuros detectores. El universo ha estado hablando durante miles de millones de años. Nosotros apenas hemos aprendido a escuchar. Si una civilización avanzada usara motores warp en un rango de unos pocos miles de millones de años luz, su actividad podría, en principio, ser detectable. Incluso un solo tránsito warp sin blindaje podría dejar una onda que pase por la Tierra mucho después de que ocurrió el evento. Si tal detección sería histórica, confirmaría de inmediato que el viaje más rápido que la luz es físicamente posible. Proporcionaría datos reales sobre la geometría de la burbuja warp, la distribución de energía y el movimiento. Transformaría la investigación sobre warp de la noche a la mañana, de una ingeniería especulativa a una ingeniería inversa. Aún no se ha confirmado ninguna señal de ese tipo, pero la ausencia de evidencia significa poco en esta etapa. Nuestros detectores son jóvenes. Nuestros métodos de búsqueda son limitados, y las civilizaciones capaces de warp, si existen, pueden ser raras, cautelosas o estar muy lejos. Sin embargo, la idea cambió la forma en que los científicos pensaban sobre la investigación warp. El universo mismo se convirtió en un posible laboratorio. De regreso en la Tierra, el trabajo experimental continuó. Los investigadores exploraron si diferentes geometrías podrían amplificar los efectos del vacío, si los metamateriales podrían moldear campos electromagnéticos para influir indirectamente en el espacio-tiempo, si la coherencia cuántica podría permitir que varias regiones pequeñas de energía negativa se refuercen entre sí. El progreso fue lento, incremental y frustrante. Pero así comienza cada avance. La aviación no dio el salto de tierra a aviones a reacción en un solo paso. La energía nuclear no apareció completamente formada. Cada una empezó con efectos débiles, demostraciones parciales y experimentos que apenas funcionaban. La física del warp había llegado a esa etapa. La burbuja warp a escala de laboratorio no significaba que las naves espaciales estuvieran a la vuelta de la esquina, pero sí que el universo había respondido a una pregunta crucial. Cuando se preguntó si el espacio-tiempo podía ser doblado deliberadamente usando configuraciones de energía diseñadas, la realidad no dijo que no. Susurró que sí, muy suavemente. Y ese susurro fue suficiente para cambiarlo todo. La pregunta ahora no era si las burbujas warp podrían existir, sino si podrían ser escaladas, estabilizadas y controladas. Si las distorsiones nanoscópicas podrían crecer hasta estructuras de metro de tamaño. Si los efectos fugaces podrían mantenerse. Si el espacio-tiempo podría moldearse con suficiente fiabilidad para confiar vidas humanas en él. Esas preguntas definirían la próxima fase de la investigación. El viaje warp había dejado el reino de la pura teoría. Había entrado en el largo y incierto camino hacia la ingeniería. Y una vez que ese camino comienza, la historia sugiere que rara vez termina donde empezó. En este momento, la pregunta ya no es si el viaje más rápido que la luz pertenece solo a la ciencia ficción. Las ecuaciones lo permiten. Los experimentos lo insinúan.
El universo, hasta ahora, no ha cerrado la puerta. La verdadera incertidumbre radica en algo más profundo. ¿Qué sucede después de que la teoría se encuentra con la ingeniería? Y cómo la ingeniería empieza a desafiar los límites de la realidad. Porque construir un motor warp no es un problema único, es una cascada de problemas, cada uno desbloqueando al siguiente, cada uno exigiendo precisión en niveles que la humanidad rara vez ha intentado antes. Escalar es el primer y más implacable desafío. Y crear una distorsión del espacio-tiempo microscópica en un laboratorio es una cosa. Ampliar esa distorsión al tamaño de un vehículo, mantenerla durante horas o días y mantenerla estable bajo condiciones variables es algo completamente diferente. La física no escala con cortesía. Los efectos que se comportan de manera predecible en nanómetros a menudo colapsan a metros. Las fuerzas se debilitan, las inestabilidades crecen, el control se vuelve exponencialmente más difícil. Las burbujas warp son especialmente sensibles. Sus límites representan transiciones abruptas en la curvatura del espacio-tiempo. Cualquier desigualdad en la distribución de energía podría desestabilizar la burbuja, colapsarla o generar radiación extrema en sus bordes. A diferencia de los motores convencionales, los modos de fallo se comprenden poco. Si cuando el espacio-tiempo mismo es el sistema que manipulas, los errores no se corrigen fácilmente. Luego está la navegación. Moverse sin aceleración parece sencillo hasta que preguntas cómo funciona la dirección. Una burbuja de deformación no empuja contra el espacio, la remodela. Cambiar de dirección significa remodelar el espacio-tiempo de manera asimétrica, alterando la geometría de contracción y expansión mientras la burbuja ya está en movimiento. Eso requiere control en tiempo real de las distribuciones de energía a través del propio espacio-tiempo, guiado por sensores que deben operar en condiciones de curvatura extrema. Ver hacia dónde vas puede que ni siquiera sea posible. La luz se comporta de manera impredecible alrededor de fuertes distorsiones del espacio-tiempo. Si las vistas hacia adelante pueden estar comprimidas más allá de la visibilidad, las vistas hacia atrás pueden estirarse en longitudes de onda que el ojo humano no puede detectar. Una nave impulsada por deformación podría viajar a ciegas, confiando completamente en instrumentos, modelos predictivos y sistemas de navegación que deben mantenerse precisos incluso cuando las suposiciones normales sobre distancia y tiempo se rompen. La comunicación introduce otra complicación. Las señales que intentan salir o entrar en una burbuja de deformación pueden no cruzar su límite de manera limpia. La misma distorsión del espacio-tiempo que protege el interior podría aislarlo. Eso significa que una nave en tránsito podría estar completamente aislada, incapaz de enviar o recibir mensajes hasta que salga de la deformación. Y las misiones requerirían autonomía a un nivel mucho más allá de las naves actuales con tripulación y sistemas confiables para operar de forma independiente durante periodos prolongados. La generación de energía sigue siendo el mayor obstáculo sin resolver. Incluso con geometrías optimizadas, los motores de deformación requieren una cantidad enorme de potencia entregada con una precisión extraordinaria. La fusión podría eventualmente proporcionar la producción bruta, pero la producción bruta no es suficiente. El desafío está en formar esa energía en las distribuciones exactas necesarias para doblar el espacio-tiempo sin desgarrarlo. Picos de potencia, fluctuaciones o asimetrías podrían tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, ninguno de estos desafíos representa obstáculos insuperables. Son problemas de ingeniería, sino prohibiciones. Esa distinción importa más que nunca. La historia demuestra que, una vez que una tecnología pasa de ser prohibida a ser simplemente difícil, el progreso tiende a acelerarse. La aviación enfrentó problemas de estabilidad. La energía nuclear enfrentó problemas de contención. La exploración espacial enfrentó desafíos en guía, propulsión y soporte vital que en su momento parecían insuperables. Cada uno fue resuelto de manera incremental, a menudo de formas que nadie predijo inicialmente. La tecnología de deformación parece estar entrando en esa misma fase, pero sus consecuencias van mucho más allá de la propulsión. Si el viaje por deformación se vuelve posible, incluso a velocidades modestas, transforma el futuro de la humanidad de la noche a la mañana. Si los sistemas estelares más cercanos dejan de ser puntos abstractos de luz y se convierten en destinos alcanzables.
Mundos identificados por telescopios dejan de ser solo lugares en la distancia y se vuelven lugares que podemos visitar, estudiar y potencialmente colonizar. La exploración interestelar pasa de ser una fantasía generacional a una planificación estratégica. Esto transforma la supervivencia misma. La humanidad existe hoy como una especie de punto único de fallo, un planeta, una biosfera, un equilibrio frágil. El viaje por deformación cambia esa ecuación. Con acceso a sistemas estelares cercanos, la humanidad podría expandirse, diversificarse y reducir el riesgo existencial. Ningún desastre único podría acabar con toda la especie. También transforma la economía. Si los recursos atrapados en sistemas distantes se vuelven accesibles de repente, elementos raros, vastas reservas de energía y entornos completamente nuevos entran en el ámbito de lo posible. La escala de recursos disponibles se expande más allá de lo que la Tierra por sí sola puede proveer. Surgirían industrias enteras relacionadas con logística interestelar, construcción y exploración. La ciencia cambiaría de manera radical. En lugar de estudiar estrellas, planetas y agujeros negros desde lejos, podríamos acercarnos a ellos directamente. Observaríamos interiores estelares, estudiaríamos ecosistemas alienígenas, probaríamos teorías de gravedad cerca de objetos extremos y responderíamos preguntas que han permanecido abiertas durante siglos. La astronomía se convertiría en una ciencia práctica. De luego está la posibilidad más profunda de todas, el contacto. Si la vida inteligente existe en algún lugar a nuestro alcance, el viaje por deformación hace que el descubrimiento sea casi inevitable. No a través de conversaciones lentas por radio extendidas por generaciones, sino mediante exploración directa. La primera evidencia confirmada de inteligencia extraterrestre redefiniría la comprensión que tiene la humanidad de sí misma, de su lugar en el universo y de su trayectoria futura. Por supuesto, el riesgo crece junto con la oportunidad. La tecnología de deformación sería poderosa, potencialmente peligrosa. Una civilización capaz de manipular el espacio-tiempo también podría weaponizarlo. Las implicaciones políticas, éticas y militares seguirían rápidamente. ¿Quién controla el acceso? ¿Quién decide a dónde pueden ir los humanos? ¿Cómo se protegen los nuevos mundos de la explotación? Estas preguntas no esperarán educadamente por respuestas, y hay riesgos más profundos que apenas entendemos. Los viajes repetidos por deformación podrían tener efectos a largo plazo en el propio espacio-tiempo. Las distorsiones podrían acumularse. Los campos cuánticos podrían ser perturbados de maneras que aún no sabemos cómo predecir. El universo puede tolerar curvaturas ocasionales, pero reaccionar mal a manipulaciones frecuentes. Simplemente no lo sabemos. La causalidad sigue siendo una preocupación latente. Aunque el viaje por deformación parece evitar muchas paradojas asociadas con el movimiento cercano a la velocidad de la luz, los efectos más rápidos que la luz aún rozan preguntas profundas sobre el tiempo y el orden. Es posible que existan mecanismos desconocidos que protejan la realidad de las paradojas, limitando lo que los motores de deformación pueden hacer realmente. O es posible que emerjan nuevas físicas cuando el espacio-tiempo se manipula a gran escala. Cualquiera de los dos resultados revolucionaría la ciencia. Y eso nos lleva a la última incertidumbre. ¿Qué tan cerca estamos en realidad? Los optimistas argumentan que si las tendencias actuales continúan, los primeros prototipos podrían aparecer en décadas. Los pesimistas insisten en que los obstáculos son demasiado profundos, la escala demasiado severa y lo desconocido demasiado peligroso. La historia sugiere que ambos lados suelen estar equivocados. Los avances tienden a llegar de repente, desencadenados por descubrimientos que nadie buscaba activamente, y a una nueva forma de amplificar la energía del vacío, un nuevo material que estabilice los gradientes del espacio-tiempo, una comprensión más profunda de la energía oscura o de la gravedad cuántica. Cualquiera de estas podría colapsar las líneas temporales de la noche a la mañana, o el progreso podría estancarse durante generaciones. Pero ya ha ocurrido algo importante. La exploración mediante deformaciones ha superado un umbral. Ya no es solo mitología. Ya no se descarta de plano. Vive en laboratorios, simulaciones y programas de investigación serios. Eso por sí solo marca un punto de inflexión en la historia humana. El universo alguna vez pareció encerrarnos dentro de paredes aceleradas por la luz. Ahora esas paredes parecen menos barreras y más reglas con excepciones, estructuras con costuras.
geolímites que pueden ser abordados desde ángulos inesperados. Todavía estamos lejos de construir una nave de deformación funcional, pero por primera vez sabemos hacia qué nos dirigimos. Y eso lo cambia todo, porque una vez que la humanidad sabe que existe un camino, aunque sea estrecho, la curiosidad y la persistencia suelen hacer el resto. Los mismos instintos que nos llevaron a cruzar continentes y océanos ahora están enfocados hacia las estrellas que nos han observado evolucionar en silencio. Ya sea que los motores de deformación lleguen en décadas o siglos, la dirección está marcada. El universo ya no es solo algo que observamos, es algo que estamos aprendiendo lentamente y con cuidado cómo mover.